La Dirección General de Desarrollo de Personal Académico agradece su participación en la conferencia Diseño Curricular Universal en las jornadas académicas junio-julio 2023. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan el día de hoy, que son directores, coordinadores académicos y asesores pedagógicos. Mi nombre es Tomás Omar Castillo Montes, asesor académico de la Dirección General de Educación Superior, y estaré aquí acompañándolos en esta sesión. Bueno, a continuación presento al facilitador que nos acompaña el día de hoy. Ella es la maestra María Fernanda Pinto González, que ella impartirá la conferencia de Diseño Curricular Universal. Ella es profesora de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Es psicóloga de formación y maestra en Ciencias Médicas por parte de la Universidad de Colima también, con enfoque en investigación básica en neurociencias del desarrollo y los efectos comportamentales de agentes externos cuando se administran prenatalmente. Además, ha participado en las cascadas de entrenamiento del proyecto Entender para la inclusión en neurodiversidad. Algunas de sus últimas publicaciones académicas son: una dieta alta en grasas durante el embarazo afecta la adquisición de la memoria y aumenta el receptor de leptina en el hipocampo de las crías de rata. Enfoques neurobiológicos de la ingesta de una dieta alta en grasas en el desarrollo temprano y su impacto en los trastornos del estado de ánimo en la edad adulta. Una revisión sistemática. Factores asociados a ansiedad y estrés en estudiantes universitarios durante el brote de la COVID-19. Muchas gracias también a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy por su interés justamente en el tema. Y pues el tema del día de hoy que es el diseño curricular universal, que en otras palabras podemos conocer el diseño curricular universal como diseño universal para el aprendizaje, que es la otra manera como popularmente se le conoce en la disciplina. El diseño curricular universal o diseño universal para el aprendizaje, pues lo hemos visto en diferentes pues, niveles en la educación. Muchas veces no lo hemos visto pues por el término de su nombre. A veces lo hemos visto como estrategias didácticas pues diversificadas, lo hemos visto de diferentes términos, pero realmente tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con la accesibilidad y lo que tiene que ver con diversificar la manera en que la información esté llegando al estudiantado y cómo el estudiantado se involucra en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, pues los contenidos que vamos a revisar en esta pequeña charla va a ser pues la pertinencia del tema del diseño universal para el aprendizaje, la accesibilidad, los antecedentes del diseño universal, muy poquito, y el diseño universal como tal, el objetivo, los principios y las recomendaciones, pequeñas recomendaciones para su aplicación, tanto en el diseño de contenidos, como vamos a darle la información a los estudiantes y también pues cómo podemos aplicarlo pues en nuestro quehacer en la enseñanza. Y vamos a empezar esto con una pequeña pues reflexión. Vamos a decir que había una vez pues una persona, ¿no? Digamos que esta persona era un estudiante. Este estudiante llega un día al aula de clases, digamos que era una clase de las 7 de la mañana. Imaginémonos que era una clase de las 7 de la mañana. Se había desvelado el día anterior porque estaba haciendo las tareas que tendría que entregar quizá para esa misma clase de las 7 de la mañana. Habría dormido unas 6, 5 horas por razones de administración de tiempo que ustedes deseen. Y pues quizá no habrá alcanzado a desayunar. Muy bien. Entonces, entre las primeras actividades que realizan en esa clase es hacer una pregunta. En esa pregunta, ustedes seleccionan al estudiante que ustedes deseen, realizan una pregunta, pero para que esa pregunta llegue a ese estudiante, pues tiene que pasar un pequeño proceso. Ese pequeño proceso para que la pregunta que el docente o la docente realice para que llegue al estudiante se llama proceso de sensopercepción, un proceso por el cual todo el mundo estamos pasando en este momento. ¿En qué consiste ese proceso de sensopercepción? Para que la información llegue a la persona receptora.
Vamos a empezar, pues, por este pequeño esquema. Vamos a contar con la pregunta que la docente o el docente realiza. ¿Qué es un estímulo? Es un estímulo ambiental. En este caso, si la pregunta la ha hecho de manera verbal, estamos hablando que es un estímulo auditivo, es un estímulo sonoro. Estamos hablando de información sonora que va a llegar, por lo tanto, de manera auditiva. Entonces, ¿qué tantos estímulos se van a presentar en un ambiente? Pues van a ser por todos nuestros sentidos, tanto de manera auditiva, de manera visual, de manera táctil, la ropa, las mesas, de manera luminosa. Entonces, de todos los estímulos que están llegando, el estímulo tiene que ser seleccionado y atendido. Estamos hablando de procesos atencionales. Aparte, tiene que ser captado por los receptores, que tendrán que ser receptores especializados en el sentido, que tendría que ser en este caso, si nos vamos de manera más especializada, pues los cilios, ¿no? Del sistema auditivo, en el oído. Una vez que se capta el sentido, ya de manera ya más neurológica, que ya no voy a profundizar tanto, pues esa energía de pulsiones, esa energía física del aire, pues energía mecánica que tiene que transformarse a un proceso electroquímico para que pueda ser captado por el cerebro y el cerebro inicie procesos de percepción y pueda ahora pues trabajar con ese estímulo para que pues la persona pueda procesarlo, quizá ahora transformarlo en reconocer ese lenguaje, en que las sílabas de esa palabra puedan ser reconocidas y ahora pues pueda con esa pregunta cobre sentido y pueda transformarse en conocimiento. Y utilizando conocimiento previo, quizá pueda haber una acción que pueda ser responder. Esa interacción con el conocimiento previo de esa pregunta que llegó a la información de ese estudiante, pues va a tener que utilizar ahora otro mundo de información que tiene que ver con sistemas de aprendizaje y memoria, que puede ser memoria explícita, que tendrá que ver con el conocimiento previo que ya tiene, conceptos que ya tiene, e incluso episódica, recuerdos que ya tiene a lo mejor de otra experiencia previa, de alguna vez que ya le habrán preguntado algo similar. Y pues tendrá que ver incluso con estructuras cerebrales e incluso implícitas de manera procedimental. Si hacen una pregunta, el cerebro puede recordar que la respuesta condicionada a una pregunta para poder responder sea levantar la mano para que puedan darle permiso de dar una respuesta verbal. Entonces, todo eso pasó en cuestión de segundos, suponiendo que el estudiante atendió el estímulo de la pregunta. Si se fijan, es un proceso muy complejo que ocurrió en el estudiante para que se diera o para que supongamos se da una respuesta. Es un estudiante que va con ciertas características a su clase de las 7 de la mañana. ¿Qué imaginan que pasó? ¿Habrá logrado responder a esa pregunta? ¿No lo habrá logrado? ¿Le habrá costado trabajo? ¿No atendió la pregunta? Puede que sí, puede que no. Probablemente no haya recibido la pregunta, no la haya procesado internamente. Entonces, podríamos pensar que en esas condiciones, dependiendo de su contexto personal, familiar, incluso físico, en realidad, la mayoría de nuestros estudiantes, muchas veces cuando hacemos las preguntas, no conocemos las condiciones en las que llegan. Y muchas veces las condiciones en las que llegan son esas. Llegan sin desayunar o llegan no en las condiciones más óptimas de sueño, llegan quizá no en las condiciones más óptimas para un proceso de enseñanza-aprendizaje y sin embargo se adaptan para responder al entorno. Y a veces lo que nosotros pensamos, que incluso nosotros también realizamos estos procesos. Los procesos que nosotros pensamos que pueden ser de manera automática son más complejos de lo que nosotros creemos que son. Y aún así se adaptan y responden a las demandas del ambiente. Pero para que esa adaptabilidad sea accesible para todos, pues también tenemos que a veces hacer adecuaciones que faciliten esa accesibilidad ante
las características socioambientales del contexto que ya tienen los estudiantes. Porque justamente de eso trata un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. No podemos muchas veces pues facilitar lo que viene del contexto que cada uno de nuestros estudiantes trae atrás, pero sí podemos facilitar lo que está dentro de nuestro propio ambiente, la enseñanza-aprendizaje, y muchas veces es el acceso a la información que presentamos. De hecho, lo más seguro es que puede que sí responda, dentro de sus propias limitaciones puede que sí responda, pero pues va a responder dentro de lo que le permiten sus propias limitaciones. Entonces tenemos este proceso de enseñanza-aprendizaje que va a depender justamente pues de esta relación entre el docente, el estudiante, los contenidos, pero también el contexto en el que está ocurriendo esta relación entre las personas implicadas y lo que se quiere desarrollar entre los contenidos, las competencias. Tendrá que ver con los roles que cada una de las personas implicadas estén desarrollando y también recordar que en el modelo que desarrollamos actualmente en la universidad, pues tendrá que ver que tendremos que estar más centrados en el proceso de aprendizaje del estudiante, en cómo está adquiriendo esas competencias, cómo está adquiriendo esos contenidos. Y también, pues recordar que no todas esas competencias o contenidos se van a adquirir en el aula. A veces también se adquieren dentro del trabajo en equipo o se adquieren en el trabajo individual que hará fuera del contexto pues, escolar, que puede que incluso haga en casa. Entonces, todo el material que esté trabajando pues tendrá que ir de acuerdo de manera que pueda acceder a él de manera pues, fácil. Y de esto también trata esta charla. Para esto vamos a hablar un poquito de qué es la accesibilidad, cómo podemos hacer que el estudiantado, dentro de las diversas características que presenta, pueda acceder de manera fácil a la información. Cuando hablamos de accesibilidad, entonces estamos refiriéndonos al grado en que todas las personas, sin importar las características con las que cuente o con las que no, pueden percibir, comprender y navegar por la información contenida en un documento digital. Hablando de manera digital, porque la mayoría de la información con la que estamos trabajando hoy en día, si bien podemos trabajar con textos de manera física, también estamos trabajando con mucha información de manera digital. E ignorar los contextos digitales, pues sería una negligencia a la mayoría de la información actualizada que se está, pues, publicando día con día en nuestras áreas de especialidad. Esto de manera independiente de las capacidades técnicas, cognitivas o físicas de la persona. Por lo tanto, también tendremos que hablar de que hay varios modelos para abarcar estas condiciones. Y en este caso también tenemos que hablar de discapacidad cuando hablamos de accesibilidad, porque justamente la accesibilidad parte de este modelo social de discapacidad. Estamos hablando de esta diferenciación del modelo médico, donde la discapacidad parte de las limitaciones en las actividades a partir de deficiencias en funciones y estructuras corporales, que pues se tendrían que reparar o hacer como lo normativo, y en este caso ya no se busca eso, sino lo que puede producir una discapacidad o una limitación es la interacción entre estos factores ambientales y factores personales que, interactuando con las funciones y estructuras corporales, pueden llegar a presentar limitaciones o restricciones en las funciones de la persona. Entonces, la interacción entre los factores es lo que realmente causa la discapacidad. No es que las personas no puedan hacer ciertas actividades, sino que muchas veces el ambiente no propicia los medios o las herramientas o las facilidades suficientes para que la persona pueda ejercer esas libertades. Y no solamente funciona con personas con una discapacidad permanente, sino que muchas veces todas las personas nos vamos a ver en situaciones en las que vamos a estar limitados ante ciertas actividades.
por condiciones que quizás sean pasajeras, pero que nos puedan llegar a limitar. Por ejemplo, ¿cómo accede una persona con discapacidad al contenido? Si una persona no puede ver, va a utilizar un lector de pantalla. Si una persona tiene una visión limitada, va a utilizar un magnificador de pantalla, como lo que vamos a usar aquí. Voy a hacer mi pantalla grande. Si una persona no puede escuchar una película, va a leer los subtítulos, como lo que sucede cuando, por ejemplo, estamos en un lugar donde hay mucho ruido. Quizás si necesitamos acceder a cierto contenido, pero hay mucho ruido ambiental, pues si el contenido el que queremos ver está en un video o es un audio, por ejemplo, si nos mandan un audio de WhatsApp y estemos en un lugar con mucho ruido, pues vamos a tener que buscar una zona sin ruido para poder escuchar el audio, porque si no, no vamos a poder tener acceso a esa información. Entonces, a veces en ciertos lugares preferiríamos que nos mandaran la información en un mensaje, ¿no? Para poder leerla. Lo mismo sucede cuando no podemos escuchar una película, pues vamos a leer los subtítulos. Si no tengo movilidad en las manos, puedo dictar y dar órdenes. Quizá alguna otra manera en la que pueda hacer quizá que ciertos aparatos hagan ciertas funciones, como la LED. Si me cuesta comprender lo que leo, puedo configurar el texto a mis necesidades. ¿Quiénes van a utilizar las tecnologías accesibles? Pues personas sin visión o personas sin audición, personas con dislexia, que también ocupan el 10% de la población, personas con problemas visuales, que en México era un aproximado de 2.237.000, personas que leen subtítulos para no molestar a sus compañeros de trabajo. Entonces puede realmente ser cualquier persona la que utilice una tecnología accesible. Personas que navegan a través del teclado sin utilizar un mouse, por ejemplo. A veces, por ejemplo, que por alguna razón tenemos una limitación visual, ya sea una conjuntivitis o alguna cuestión pasajera, también quizá necesitemos alguna tecnología auxiliar. A partir de esta cuestión de buscar que haya tecnologías accesibles, que ya las hay, que el punto aquí es empezar a utilizarlas, empieza también o viene desde el diseño universal, que justamente es un cambio de paradigma. En el diseño universal, a diferencia de esta parte clásica donde simplemente hacíamos adaptaciones a estructuras ya hechas, no se busca adaptar contenidos, sino diseñar desde cero teniendo en cuenta las pautas de la accesibilidad. Que el contenido sea perceptible, entendible y navegable para la mayoría de usuarios posibles. Nos vamos nuevamente a nuestra historia con nuestro estudiante. Que el contenido sea perceptible. Y tenemos al mismo estudiante. ¿Qué pasaría si ese mismo estudiante, por ejemplo, tuviera un problema auditivo? Y la pregunta que se hace en clase solamente se da de manera oral. ¿El estudiante sería capaz de acceder a esa información? ¿Podría acceder a esa información si solamente se diera de manera oral? Sería bastante difícil. De hecho, la mayoría de las tecnologías que estamos usando en este momento, incluso el Zoom, tienen por ahí las opciones de activar los subtítulos, que quizá a veces no sean del todo, pues, dependerá de la dicción también de quien esté dando la charla, no sean del todo atinados, pero justamente hay esas opciones para que la mayoría de las personas puedan tener acceso a la información que se está dando incluso de manera oral. Habrá personas que les cueste trabajo, como personas con trastorno por déficit de atención, que les cueste trabajo seguir una instrucción oral, no porque no la entiendan, sino porque a veces las instrucciones largas, pues les va a costar más trabajo atenderlas hasta el final. Entonces, si hay problemas para la percepción, para que la información primero que nada sea atendida, como vimos en el esquema, pues va a ser más difícil que el conocimiento se genere, porque en primer lugar no pasó por el primer eslabón, que es que sea, pues que primero llegue al cerebro, no va a llegar si no es atendida. Entonces, desde aquí nos vamos a dar cuenta que las barreras digitales van a ser difíciles de percibir.
Y vamos a dar un pequeño ejemplo. Voy a dejar de compartir para darles ese ejemplo. Esto que están viendo aquí, pues es una página de la ONU, es la página de ONU Mujeres, muy interesante, por cierto. Y esto que yo tengo instalado aquí es una extensión de Google Chrome que se llama Read Aloud, es un lector de voz, no tiene nada especial. Es la primera extensión que yo encontré y la instalé. Lo único que yo quería hacer es que tuviera mi navegador un lector de voz por cualquier cosa, ¿no? Como un ejemplo. Si yo instalo este lector, Acerca de ONU Mujeres. Trabajo y prioridades. ONU Mujeres es la Organización de las Naciones Unidas dedicada básicamente si yo tuviera algún problema con mi visión, yo pudiera usar algún auxiliar. Obviamente hay unos más especializados, más amigables, que me podrían ayudar a ver el contenido, bueno, a escuchar el contenido de ciertas páginas para yo obtener la información. Está bien, yo estoy teniendo información y me está hablando, pues, ¿qué es lo que hace ONU Mujeres? Muy interesante. Solo que hay un pequeño problema, no todo el contenido digital es accesible. Si yo me voy a una publicación también de ONU Mujeres, esta infografía tiene datos muy interesantes acerca pues, a qué se dedican mujeres y niñas en lugares rurales, cuáles son los ingresos que tienen mujeres y niñas en lugares rurales, a qué se dedican, cuáles son los derechos o quiénes son si poseen derechos sobre las tierras que trabajan, por ejemplo. Y ahora voy a utilizar el mismo lector. Y el mismo lector me indica, no encontré ningún texto para leer. Si yo tuviera un problema visual, yo diría que en esta infografía no hay ninguna información. Pero no tengo un problema visual. Entonces yo veo aquí claramente que hay mucha información en esta infografía y que me está dando bastantes datos. Sin embargo, son datos que si yo tuviera un problema visual, no podría acceder a ellos. Es información a la que no se podría acceder. Eso que nos está diciendo que en el diseño de esta infografía se pueden hacer adecuaciones, hay maneras de hacer adecuaciones. Se puede poner algo que se le conoce como texto alternativo, que es una descripción del contenido de las imágenes. Las infografías se exportan como imágenes y por lo tanto se le puede poner algo conocido como texto alternativo, que es un apartado donde se describe el contenido de la imagen. Y ahí eso sí lo podría leer la aplicación del texto. Entonces, este tipo de quizá detalles son lo que podrían hacer que quizá no sería lo mismo, un contenido tan extenso, quizá no, pero sí sería mayor información o permitiría el acceso a la información. Debido a que sería complicado identificar los problemas de accesibilidad de cada uno de los estudiantes, sería necesario presuponer que existen todos los problemas de accesibilidad posible a la hora de hacer un diseño curricular. ¿Qué sucede con el otro lado de este escenario? Cuando los problemas de accesibilidad están en los profesores y el más referente al manejo de las aplicaciones para favorecer la accesibilidad. Sí, creo que entendí la pregunta. La respuesta es sí, lo ideal es que el diseño universal se haga desde el principio. Justamente, vamos a verlo desde ahí, desde las cuestiones de la accesibilidad. El diseño universal trata justamente de eso, que como las barreras digitales son difíciles de percibir, es muy complicado hacer las adecuaciones una vez que ya, por ejemplo, armaste todo el plan de estudios, armaste todo el currículum, ya hiciste todo tu programa y una vez que lo implementas te das cuenta, esta persona tiene problemas de lectura, esta persona tiene problemas para la audición, esta persona tiene problemas para esto, sino que desde el principio planteando que se pueden presentar esas posibilidades, tendría que haber ya una diversidad de materiales, una diversidad en el diseño para que esos contenidos, en lugar de gastar más energía, más recursos en corregir, ya esté planteado desde el inicio. Y vamos a verlo justamente desde ahí. Y también tendría que ser contemplado desde incluso para los trabajadores, porque eso es algo que se tiene que ver desde todas las escalas. El diseño universal tendría que estar aplicado
De hecho, no nada más en una cuestión educativa. El diseño universal debería estar planteado a nivel social, cultural, pues de manera pues, para todas las personas. Y vemos que hay, incluso en la ciudad, hay lugares que ya están planteados desde el diseño universal y hay lugares que se empiezan a hacer las correcciones más tarde. Justamente ahí van los antecedentes. Entre los antecedentes, pues está Ronald Mays, justamente es un arquitecto, y hay esta cita de él que habla que el concepto de diseñar todos los productos y construir un ambiente para ser estético y usable en la mayor extensión posible por todos, sin importar su edad, la habilidad o su estado social en la vida. Entonces, el diseño universal es el concepto de diseñar y construir para que se vea bien, pero también para que sea utilizable por todos sin importar su condición. Y pues podemos ver que Ronald Mays es una persona con discapacidad. Bueno, era una persona con discapacidad. Y justamente es porque él veía ese gran problema. Cuando él intentaba acceder quizá a los edificios más novedosos o más vanguardistas al momento de la arquitectura, pues es como que no, pues está muy genial tu edificio, pero no puedo acceder. Entonces, desde esa perspectiva nos habla de que desde el momento en que planeamos algo, incluso desde el momento en que planeamos un plan de estudios, pues también tendremos que estar pensando cómo estamos comunicando los contenidos, desde qué vías. Y si nos vamos desde el punto de vista del aprendizaje, el aprendizaje es meramente de manera oral, es meramente de manera, se adquieren meramente por la vista, meramente por el oído, solamente lo vamos a adquirir de manera práctica, o cuáles son las vías que tendríamos que considerar para que sea adquirido. Y a su vez, los materiales que estamos utilizando cumplen con los criterios de accesibilidad o no lo cumplen. De aquí nos vamos a ir entonces a cuáles son los principios, o cuál es el objetivo del diseño universal. El objetivo es simplificar la realización de las tareas cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por todas las personas y sin esfuerzo alguno, incluida la educación. Y pues hay principios. En estos principios nos estamos refiriendo justamente también a la educación. Los principios estos son del diseño universal en todas las áreas, que viene siendo la igualdad de uso, que pues tiene que ser fácil de usar sin importar las condiciones o las características de las personas. Tiene que ser flexible, entonces cuando nosotros hagamos algo o diseñemos algo, pues tiene que adecuarse a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Aquí viene el ejemplo o la clásica imagen de pues los semáforos que utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Y ya vemos de repente en la ciudad, vemos algunos semáforos que ya incluyen números para indicar cuánto está durando una luz. O que a veces las personas que tienen alguna ceguera al color, pues van a utilizar la posición de las luces y la luminosidad. Vamos a ver que también tiene que ser simple e intuitivo, entonces que tiene que ser fácil de entender independientemente de qué tanto conozca la persona o qué tantas habilidades previas necesite tener. La información tendría que ser fácil de percibir, el diseño tiene que ser capaz de intercambiar información con el usuario, independientemente de las condiciones ambientales. Entonces, habría que reflexionar que si estos principios, cuando diseñamos nuestras actividades, se cumplen o no. Realmente, cuando ponemos el material en nuestras plataformas de aprendizaje o si cuando nosotros damos las actividades, ¿estos principios están ahí o no? Damos nuestras instrucciones de manera oral, las instrucciones son simples o son rebuscadas. Las preguntas del examen, ¿intencionalmente utilizamos palabras rebuscadas o no? Y si las utilizamos de manera rebuscada, es poner las preguntas de manera rebuscada, ¿tiene que ver con las competencias de nuestra materia o no? Entonces, habrá que ver si realmente tendrá que ver con los contenidos o lo que queremos nosotros incentivar en el estudiantado y también si el estudiantado está enterado de que vamos a hacer eso, porque si no están enterados, es todavía otro problema de la comunicación.
Tiene que ser tolerante a errores. El diseño debe minimizar las acciones accidentales o que pueda tener consecuencias negativas y que conlleven un escaso esfuerzo físico, pues justamente en cuestiones de las diferentes condiciones que se puedan presentar para quienes, pues digamos que para acceder a pues lo que se desea obtener en este caso, pues conocimiento. Y pues las dimensiones apropiadas para su uso. Y en este caso de las dimensiones apropiadas, me gustaría también aterrizarlo a que muchas veces damos por sentado que el estudiantado, las personas que van a tomar nuestras materias, van a tener un equipo de cómputo adecuado para poder realizar sus actividades. Pero en muchos de los casos y bajo las condiciones socioeconómicas que se han dado a través de la pandemia y muchas cuestiones económicas que, pues, de nuestra realidad actual, muchos de los estudiantes trabajan en sus dispositivos móviles, celulares, smartphones. Y muchas veces, digamos que se piden actividades o se piden lecturas que por cuestiones de accesibilidad es cansado. Está bien, tendrían que leer, claro que sí, y tendrían que informarse, pero de repente la lectura es un trabajo escaneado o tiene que leer como que el capítulo del libro que está escaneado, que no se puede acceder a un lector, no puede utilizar otro medio, más que fijar mucho la vista por determinado tiempo en un teléfono celular con una pantalla pues de difícil acceso. Entonces, pues también considerar que muchas veces pues no todos van a tener el mismo nivel de accesibilidad a la información. Y cuando vamos a aplicar esos principios al aprendizaje, voy a resaltar principalmente estos, son los 3 principios que ahora sí definen al diseño universal para el aprendizaje. El primero es proporcionar múltiples formas de implicación. ¿Qué quiere decir esto? Que le demos al estudiantado diversas maneras de volverse parte del proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. No nada más como un agente pasivo de recibir información, sino que se vuelva una parte activa del proceso de adquisición de información, incluso proponiendo sus propios objetivos, proponiendo sus propias metas, implicándose en la realización de actividades. Proporcionar múltiples formas de representación, justamente que se sienta, en este caso, la información se presente de diversas maneras, así sea la misma información, que haya diferentes métodos en los cuales se vaya a presentar el estudiantado. Videos, lecturas, podcasts, diagramas, maquetas, diferentes maneras en las cuales el estudiantado pueda interactuar con la información. Y proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Entonces, que la información salga también del estudiante y que el estudiante tenga la posibilidad de practicar esa información, expresar esa información y llevarla a cabo. Interactuar con ella. Bajo estos 3 principios, cada uno va a tener 3 diferentes pautas. En este caso, cuando hablamos de múltiples formas de implicación, vamos a hablar de proporcionar opciones para el interés. Entonces, es algo pues que va a suceder que no todos los temas van a despertar en todas las personas interés. Cada uno de nosotros tenemos temas que nos interesan muchísimo y tenemos temas que no nos interesan tanto. Es normal. Sin embargo, habrá ciertas ramas, incluso en los temas que no nos interesan, que puedan llamarnos la atención. Entonces, habrá que proporcionar opciones para que haya cierto acercamiento incluso para esos temas. Entonces, ahí también entra esta parte de la flexibilidad. Proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia. Si me está costando trabajo interesarme por un tema, ¿qué opciones sí pueden ayudarme a mantener la motivación y persistir en la tarea, continuar igual de comprometido o comprometida en una tarea?
y proporcionar opciones para la autorregulación de la misma tarea. Entonces, si se fijan, desde las pautas, la manera en la que el estudiante se mantiene involucrado en el proceso, pues es una manera activa. Entonces, también respetando las propias vías que el estudiante identifica, le apoyen. En el caso de las múltiples representaciones, tenemos que proporcionar opciones para la percepción. Nuevamente volvemos a los sentidos. Habrá que dar diferentes vías por las cuales la información pueda llegar y muchas veces habría que hacer adecuaciones para que la información sí esté llegando. Más ahorita en unos momentitos vamos a hablar algunos ejemplos. Proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones, matemáticas y símbolos. Entonces, habría que ampliar un poquito más estas opciones de cómo nos podemos expresar y pues estas opciones también pues tendrían que ver de manera, en este caso los que son expertos en matemáticas y símbolos, pues habría que ver cómo se puede también diversificar. Y proporcionar opciones para la comprensión. Entonces, ¿qué estrategias didácticas pueden servir para ampliar la comprensión o para evaluar la comprensión, para retroalimentar la comprensión? Y en el último principio, las formas de acción y expresión, proporcionar opciones para la acción física, proporcionar opciones para la expresión y la comunicación y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Entonces, estamos hablando de que no nada más va a haber una sola opción para una demostración física del conocimiento, no solamente puede haber una sola opción para la expresión oral y la comunicación, sino que puede haber diferentes maneras de expresarla también, e incluso diferentes opciones para las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, nuevamente nos estamos refiriendo a la planificación, pensamiento, toma de decisiones, nos estamos refiriendo también a cuestiones de atención, memoria de trabajo. Entonces, habrá diferentes maneras en las cuales cada uno de nuestros estudiantes pueden llegar a pensar y pueden también llegar a ejecutar un plan, hacer una planeación. Entonces, habrá que diversificar también, pues, cómo se puede ver el aprendizaje reflejado. Entonces, de todo esto, realmente todo esto se puede extender muchísimo, pues esto nada más es una charla de 1 hora, no podemos abrirnos mucho, pero vamos a centrarnos un poquito en el diseño universal a la accesibilidad, sobre todo a la accesibilidad de contenidos. Entonces me voy a ir primero a la pauta de proporcionar opciones para la percepción. Y estos son algunos cambios que podemos dar en cómo creamos contenidos accesibles. Primero nos vamos a ir a un contenido accesible, por ejemplo, a un documento Word. ¿Qué haríamos con un documento Word? Por ejemplo, para los documentos Word se recomienda mucho, sobre todo si son documentos educativos. Por supuesto que hay muchísimas tipografías, unas muy preciosas, muy bonitas. Las personas que trabajan con lettering o con estas práctica de letras que están preciosas, están divinas, pero por ejemplo, para las personas con algún trastorno específico del aprendizaje que tenga que ver con lectura, de repente se vuelve muy complicado interpretar el grafema o cómo está, qué está escrito. Entonces, cuando estamos hablando de información, sobre todo en educación, lo que se recomienda son tipografías sin serifa o tipografías que estén lo menos adornadas posibles. En este caso puede ser una Calibri, una Arial, una Verdana, o podemos incluso poner en un buscador tipografía sin serifa y ahí nos van a dar opciones que podemos utilizar. Un tamaño mínimo, es como que lo más pequeño que podamos utilizar de 12 puntos, y pues de 12, 13, 14 puntos está bien para pues que una lectura pues sea fácil. Un interlineado de 1.5 líneas porque pues permite que el texto sea fácilmente visible, que el texto sea claro, que sean frases sencillas. Por supuesto, cuando estamos hablando de literatura y otras cosas pues ya más profesionales en ese sentido, pues habrá que ver pues las competencias que se busquen desarrollar, pero en el momento de que estemos hablando de instrucciones para alguna actividad,
Texto claro, frases sencillas, no habrá mayor problema. El alineado a la izquierda se recomienda más, sobre todo con cuestiones de, por ejemplo, alguna dislexia. ¿Por qué? Justificar el texto está bien, por ejemplo, siempre y cuando no suceda algo como esto. A veces cuando justificamos el texto, pasan estas separaciones que con tal de que el texto quede en la misma línea de los dos lados, se separan o hay unas aberturas muy grandes entre el texto. Esto para una persona puede volverse complicado para leer, sobre todo con una persona que tiene dificultades para la lectura. Entonces, en estos casos, que esté alineado hacia la izquierda lo vuelve mucho más sencillo. La lectura cuando está alineada hacia la izquierda es más sencilla. También en este caso, en el caso del idioma, muchas veces el documento de Word ya de manera automática te va a detectar el idioma. Nos va a decir el idioma principal del documento y los cambios del idioma que se van a estar en el texto. Por ejemplo, en los lectores de los documentos la pronunciación va a ser correcta y no se va a perder información. Pero a veces por ahí aparece en un pedacito del texto, pues de repente una que otra palabra que no pertenece al idioma. En ese caso, pues lo ideal sería cambiar el idioma a el idioma que le corresponde a ese pedacito. En este caso podemos marcar un idioma predeterminado. Hay ya opciones en el Word que nos permiten pues marcar el idioma. Por ejemplo, podemos establecer un idioma como predeterminado, como el español o el inglés. En el comando es archivo, opciones, idioma, y ya podemos establecer uno como predeterminado. O también podemos seleccionar un fragmento del texto, así como por ejemplo escribimos en la revista, aquí podemos poner people, seleccionamos people, y damos clic derecho o nos vamos a la parte donde dice seleccionar idioma y le ponemos inglés Estados Unidos, aceptar, o seleccionar texto, barra de idioma, inglés Estados Unidos, aceptar. Entonces cuando el lector del texto esté leyendo el texto en lugar de reír en la revista People, nos va a decir en la revista People. Así va a ser más entendible para la persona que esté escuchando, pues el lector de texto. También lo que sucede es que habría que marcar títulos y estructura cuando estemos realizando nuestros diferentes pues, elementos, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que cuando tengan de repente un libro en PDF, es mucho más fácil trabajar con un libro que tiene marcados los títulos, el índice correctamente, y si uno nada más quiere consultar, yo nada más quiero leer el capítulo de evaluación en la adolescencia, le doy clic, me manda ese capítulo, y no estar buscando por todo el documento dónde está la página que no coincide aparte con la página que está acá en el escaneo. Entonces todo esto, esas dificultades para una persona que aparte utiliza un lector de voz o que aparte tiene alguna discapacidad visual, ese material básicamente que está escaneado y está puesto como imagen, no tiene ningún contenido de texto, es material que no tiene no sirve. Entonces, cuando utilicemos materiales, habrá que buscar material que sí tenga títulos, que permita la navegación por niveles y pues que permita ubicar adecuadamente la información. Lo podemos incluso hacer en los mismos materiales que nosotros diseñemos. Por ejemplo, podría estar incluso en los lineamientos para elaboración de tesis, elaboración de proyectos de investigación. En el caso del contenido no textual, como lo que pasó con la infografía de hace rato, habrá imágenes, fórmulas matemáticas, esquemas, gráficas, objetos multimedia, donde se tendría que incluir un texto alternativo para describir cuál es el contenido, sobre todo para usuarios con lectores de pantalla. Por ejemplo, el texto alternativo, cada vez que tenemos una imagen, le podemos dar clic derecho, nos va a poner editar texto alternativo y aquí podemos poner qué es lo que estamos observando. Esta mano de la Universidad de Alicante, que son las personas que justamente nos instruyeron acerca del diseño universal,
una persona justamente con discapacidad visual nos dijo, eso es lo que nosotros podemos hacer para mejorar la accesibilidad de estos contenidos. Y es lo que hacemos. Lo mismo sucede con otro tipo de, no nada más con las imágenes, sino con formas, smart art y gráficos. Entonces, como no tienen un texto como tal, aunque sí parece que tienen algo escrito, siguen siendo imágenes, por lo tanto hay que colocar un texto alternativo. Como la infografía, aparecía mucho texto, pero los lectores de pantalla no lo detectan. Entonces, hay que editar texto alternativo y poner qué es lo que está pasando dentro del esquema. Las tablas, se busca que sean sencillas, sin combinar celdas, para que también sea más fácil para los lectores, pues leerlas y evitar dejar celdas vacías. Marcar cuáles son las filas de encabezado. Y lo mismo con las gráficas, hay que editar los textos alternativos. Entonces, este es un ejemplo accesible. ¿Por qué es un ejemplo accesible? Porque tiene las etiquetas de datos y también en los colores hay que buscar que la información no solamente se transmita por el color, sino también que tenga datos escritos, que haya un contraste alto entre el color de fondo y el texto, y que, pues como tal, el contraste sea suficiente. Porque, no sé si les ha pasado, pero un ejemplo muy claro de cuando el contraste no es suficiente y no es necesario tener una discapacidad para darse cuenta de esto, es cuando pasamos a un aula donde quizá los colores de una presentación no tienen el suficiente contraste y el aula tiene bastante luminosidad. Y muchas veces parte de las presentaciones no se ven. Eso es un ejemplo muy común cuando hay una falta de contraste en los colores que utilizamos para una presentación. Y eso está mermando el acceso a la información. Por ejemplo, los colores que nos da de manera general lo que viene siendo el Excel para un gráfico de líneas, una visión general, un grupo, a lo mejor un grupo control contra un experimental, rojo y azul, una persona daltónica, la va a ver, o con daltonismo, la va a ver pues prácticamente con los mismos tonos. Hay mucha información que podemos buscar en relación a esto. No voy a meterme tanto aquí. Creo que lo podemos buscar cada quien porque se puede buscar realmente cómo mejorar esto. Me voy a salir de aquí un poquito. Creo que todavía siguen viendo mi pantalla porque quiero que vean cómo podemos mejorar esto de manera muy sencilla. Tanto en Word como en PowerPoint, como en otros programas, me imagino, lo que podemos hacer para mejorar esta cuestión es irnos a un apartado muy sencillo dentro de nuestros programas. Ya ven que tenemos nuestro menú de opciones dentro de nuestros programas. En este caso yo estoy en PowerPoint. Si yo me voy a la pestaña de revisar, tengo aquí uno que dice comprobar accesibilidad. E incluso dice, hágalo lo más inclusivo posible. Permítanos asegurarnos de que el archivo sigue las mejores prácticas de accesibilidad. Le ayudaremos a solucionar problemas rápidamente con instrucciones o recomendaciones sencillas. Y si yo lo deseo aquí, yo le puedo poner comprobar accesibilidad. Aquí, si yo le doy en este botón, me va a decir todos los posibles problemas que mi archivo puede tener con cuestiones de accesibilidad. Incluso puedo poner la búsqueda de texto alternativo para todas mis imágenes, un panel de orden de lectura. Aquí yo puedo poner cuál es el orden en que yo quiero que se lean los objetos para mejor calidad. Entonces, si yo le pongo aquí comprobar accesibilidad, aquí ya me va a decir, por ejemplo, y qué bueno que me dice, que de todo lo que yo tengo aquí, falta la descripción de 24 objetos. Entonces, el gráfico, por ejemplo, la diapositiva 1, que es de las jornadas, hay muchos elementos que son decorativos. Entonces, aquí me dice, en la diapositiva 1,
acciones recomendadas, o le agrego una descripción o lo marco como decorativo. Si no tiene nada de información, yo simplemente lo marco como decorativo. Y no pasa nada. No tiene una función como tal de información que necesita transmitir. Es solamente un elemento decorativo. Y lo puedo marcar. Pero si se fijan, esta opción de revisión ya me está diciendo a mí qué elementos yo ya puedo mejorar. De hecho, aquí voy a perfil. Maestra Fernanda, perdón que la interrumpa, ya estamos sobre el tiempo. Si puede ir cerrando la sesión, por favor. De acuerdo. Muy bien. Entonces, al final, este punto que creo que es el más importante es que hay muchas cuestiones que podemos realmente ir revisando poco a poco en cuestiones de cómo mejorar la accesibilidad de nuestros productos, cómo podemos diversificar también la misma accesibilidad de estos. Voy a dejar de compartir aprovechando esto. Creo que estos son algunos ejemplos de lo que podemos ir trabajando. Entonces, lo que me gustaría que dejaran ustedes es plantar esta semilla de curiosidad de cómo podemos mejorar el material que utilizamos para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el material que recomendamos, el material que proporcionamos y también pues los elementos que construimos para nuestras sesiones. E incluso como institución, cómo podemos mejorar también pues todos estos elementos que construimos para difusión, para publicación, para incluso nuestros programas y planes de estudio, cómo podemos hacerlos más accesibles pues para la sociedad en general. Creo que sería parte de lo que me gustaría que rescatáramos. Obviamente también a mí me falta mucho que aprender para pues de cuestiones tecnológicas, pero pues ir avanzando, ir creciendo en esta parte, creo que es responsabilidad de todos como sociedad. Bueno, muchas gracias, maestra. Hay dos preguntas que ya nos hizo el favor de responder, que una fue de la doctora Paula Medón y otra del doctor Juan Carlos Tejera González, en donde se resume básicamente en que el diseño universal no solo es para los alumnos y para los docentes, sino implica también otros actores de la universidad, incluso más allá, ¿no? Entonces, hay otra pregunta que puso el doctor Juan Carlos Tejera, también que dice: la sistematización de las estrategias de transferencia del conocimiento y habilidades se entiende desde la perspectiva de los profesores, particularmente de aquellos que tienen más de 15 horas frente al grupo. Hay quienes hasta tienen 35 o 40 horas. Para facilitar el proceso de revisión y retroalimentación de trabajos, es por ello que se opta por un solo tipo de evaluación o de mecanismo de explicación del tema. Aplicar el diseño universal implica una inversión de tiempo que no se ve reflejada a nivel salarial, particularmente en profesores por horas. ¿Cómo pretende la universidad atacar este problema, ya que los tiempos de preparación de clase y de revisión de actividades se incrementarán ante la apertura de accesibilidad universal? Es parte de lo que ya estamos haciendo. Gran parte de lo que ya hacemos al momento de elaborar nuestros materiales no es cambiar la gran cosa de lo que ya elaboramos. Por ejemplo, el momento de seleccionar una lectura para la siguiente sesión no es tan diferente que decir: no voy a seleccionar este enlace porque este video de YouTube no cuenta con subtítulos. Mejor me voy a ir al siguiente, que probablemente tiene el mismo contenido, pero sí tiene subtítulos. Es más sencillo en cuestión de tiempo que hacer un programa y una adecuación especial si en el semestre llega alguien que sí tenga una complicación. Porque estamos obligados por ley, y no deberíamos sentirnos obligados, pero es una obligación por ley, atender a todas las necesidades educativas que haya. Entonces, como nosotros como personal docente tenemos que atender a cualquier necesidad educativa que se presente, y por lo tanto tendríamos que garantizar que se estén dando los servicios y el acceso a la información. Si llega un estudiante que ahora no pueda, por ejemplo, acceder a la información de manera de lectura, ahora tendríamos que buscar todo el material entre
todo el tiempo que teníamos que estar buscando para revisar durante lo que ya hicimos. Entonces ahora sería trabajo doble. Justamente esa es una de las críticas que hizo la planeación del diseño universal a lo que ya se hacía de las adecuaciones, que era el doble de caro hacer un edificio con unas escaleras bien bonitas para después derribar en mitad de esas escaleras que ya se había gastado material en construir, para ahora construir una rampa, cuando desde el inicio pudo haberse diseñado para que la rampa ya estuviera ahí y no hubieras gastado material y esfuerzo en construir escaleras para luego derrumbarlas y construir otra rampa. Entonces, si lo vemos así, si se planea desde el inicio, que ya haya varios medios para integrar la información desde antes de iniciar el semestre, desde la planeación, que haya a lo mejor un enlace o al diferentes 1, 2, 3 métodos para llegar a la información, sería más sencillo que pues volver a hacer la adecuación una vez que ya se presente un caso. A lo mejor nos tenemos que ir a algo muy elaborado, como planear como que 3 tipos diferentes de exámenes, pero sí irnos por la competencia que queremos desarrollar. Entonces, ¿qué queremos desarrollar? Y si realmente la estrategia que estamos utilizando sí nos permite valorar esa competencia. Estamos evaluando, es un proceso de reflexión. Lo que estamos evaluando es el contenido o es la competencia. Porque es algo que a mí me ha pasado y a varios nos ha pasado que de repente estamos evaluando más el contenido que la competencia. Y lo que queremos realmente valorar es la competencia y no el contenido. Entonces, es algo ahí que de repente pasa. O sea, cuestión nada más que nos vayamos acostumbrando, es una cuestión también de hábitos, entonces, poco a poco ahí, cuestión de irlo trabajando. Bueno, hay más felicitaciones que están llegando en el chat. Solamente me queda agradecerle a la maestra María Fernanda Pinto por su participación en esta charla y me voy a permitir leer la constancia que le entrega la Universidad de Colima y la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Otorga la presente constancia a María Fernanda Pinto González por dictar la conferencia Diseño Curricular Universal como parte de las Jornadas Académicas 2023. El 3 de julio de 2023 con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja. Colima, México, junio de 2023. La doctora en arquitectura Marta Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en la conferencia. Espero que les haya sido de utilidad esta charla y los invitamos a continuar su participación en esta segunda semana de las jornadas, en las actividades que ya tienen ustedes, en las que se inscribieron y ya tienen una participación. Hasta luego.